Estamos en Lucas capítulo 18, versículo 31. Repito, el Señor Jesucristo está hablando a sus 12 apóstoles y les dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Quiero empezar diciéndoles que, voy a sacar mi celular para empezar, que ocurrió en esta semana y ha ocurrido con mucha frecuencia que hay gente que cuestiona a través de las redes, que tiene sus dudas. Hemos tenido la fortuna de que Dios ha permitido que vean nuestros mensajes a través de una plataforma llamada TikTok, alrededor de 11 millones y medio de personas en el último mes. Y en ese paquete hay varias, pero hay una en especial que me llamó poderosamente la atención. Me dice un personaje, me dice, dime cuál de las profecías se ha cumplido, dime una sola que se haya cumplido y me convierto, dice. Mi respuesta fue, le dije, vete al libro de los profetas en la Biblia y vas a poder encontrar no una, cientos de profecías que se cumplen. Y curiosamente Dios me dio esta palabra donde dice Dios cumplirá. ¿Y qué va a cumplir? Va a cumplir todas las profecías que están escritas en la Biblia. Y no solo las profecías, sino todos los versículos de la Biblia se habrán de cumplir fielmente antes del último día del arrebatamiento. Entonces, la respuesta está en la palabra y la respuesta está aquí. Antes de comenzar, quiero decirles que estuve observando algo interesante. En 24 horas en la red llamada Facebook ocurrieron cosas tremendas. Subí varios versículos, pero observé dos. Isaías 13:10 que dice que las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y resulta que a 7 personas le pusieron like, alguna le puso un corazón y 6 le pusieron normal. Pero como yo le puse 2, rebajo a 5 personas que les gustó esto. Tuvo 4 comentarios, de los cuales 2 son míos, se reduce a 2 y 3 veces compartido. Eso es lo que ocurrió en 24 horas con este versículo, pero el mismo día subimos otro que es también de Isaías, que es el 11:6, y dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Y qué es lo que pasó? Esto es tremendo, porque es una tremenda bendición, pero lo otro es una señal antes del fin. Mientras aquella solo había dos likes que tenía, porque los otros 2 eran míos, y era compartido 3 veces. En las mismas 24 horas, ocurrió que 35 personas les gustó, 15 pusieron comentarios y 16 veces había sido compartido este versículo. Esto es tremendo. ¿Por qué es tremendo? Porque resulta que la gente toma lo que le gusta de la palabra de Dios. La gente toma lo que le gusta de la vida. Pero la vida, amados hermanos, no es de que tomo lo que me gusta y lo que no me gusta no lo tomo, sino que la vida viene completa, viene con noches, viene con tardes, viene con días, viene con granizo, viene con nieve, viene con calorcito, viene con idas a la playa y viene con aflicciones y viene con sinsabores. La palabra de Dios es así, viene completa, es un compendio de bendiciones, pero también de cosas complicadas que habrán de ocurrir si no se hacen las cosas adecuadamente. Y otras ocurrirán, hágase lo que se haga. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las señales antes del fin. Por lógica, debió interesarles más lo que puede ocurrir para estar preparados y no sufrir estrés y no tener padecimientos para poderlo conocer, pero a la gente no les gusta grandemente eso. Entonces, estas cosas ocurren. La Biblia dice que habrá terremotos y que habrá grandes problemas, y en el Apocalipsis vienen grandes cosas que habrán de ocurrir.
Entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios de manera completa, cual debe de ser, para poder entender claramente a qué tirarle, para dónde vamos, el por qué estamos aquí, el por qué vivimos estas circunstancias y el por qué fue escrito. Hay una de las cosas que fue escritas tremendas, que dijo que en los últimos tiempos la ciencia aumentará y la ciencia aumentará. Y si alguien puede hablarles de que la ciencia ha aumentado, soy yo. Yo nací en el año del 58 y yo no sé si había teles, creo que todavía no había teles ni en blanco y negro. No había teléfonos celulares, los teléfonos que había de cable, se iba un cable de una casa a otra para poderse comunicar. Y los tiempos cambiaron y aparecieron los celulares, las computadoras, las redes, el internet. Y la gente ahora sufre y padece y dice, en el cielo habrá internet, porque si no hay internet me muero. O sea, tremendo el caso. La ciencia ha aumentado tremendamente y tenemos que entenderlo porque estamos ante las señales antes del fin. Ahora, esta palabra no me vino para contestarle al que decía que le mostrara una profecía cumplida, pero casualmente coincidió, y es que Dios es perfecto y esta palabra la tiene para Cristian, la tiene para Marvin, para Rubí, para David, para Ruth, para mí y para todos los que nos están mirando a través de las redes. Vamos a ver cómo Lucas, que por cierto no conoció al Señor Jesucristo, que investigó diligentemente y muchos años después de la muerte, resurrección y levantamiento del Señor Jesucristo, escribió esta carta. Vamos a ubicarla de manera rápida. En el capítulo 18, en el versículo 24, escribe Lucas y dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Estamos ante el joven rico, que va y le pregunta ¿qué haré para entrar al reino de los cielos? Y le dice, cumple los mandamientos, haz lo correcto, y siempre lo he hecho. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ahora sí que como el preguntón, ¿y qué más? ¿Sí? Y entonces le dice el Señor, pues su único punto débil lo tiene en su cartera, la llevaba en el bolsillo. Le dice, bueno, pues entonces vende lo que tienes y regálalo a los pobres. Y se fue triste y cabizbajo. Y entonces el Señor Jesucristo dice, cuán difícil es que los ricos entren al reino de los cielos porque ponen su confianza en las riquezas. El problema no es que seas rico, el problema no es que tengas autos, no es ese. El problema es que te olvides de Dios y que creas que con tus cosas puedes resolver todos los problemas, incluso la vida eterna. Ese es el asunto que planteaba en ese momento el Señor Jesucristo a sus 12 apóstoles. En el versículo 27 registra Lucas, dice, Él les dijo, estamos hablando del Señor Jesucristo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque ahí acababa de decir que era más fácil que entrara un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces dicen, ¿quién podrá entrar? ¿Quién podrá ser salvo? Y el Señor Jesucristo contesta, para ustedes no pueden, para mí no puedo, pero para Dios todo es posible. Y en el versículo 30 plantea Lucas y dice, el Señor Jesucristo sigue hablando, dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, porque le plantean la pregunta al Señor Jesucristo, oye, nosotros dejamos nuestra casa, dejamos nuestra mujer, dejamos nuestros hijos, dejamos nuestros padres, dejamos nuestro perro, nuestro gato, nuestra mula y nuestro camello. Ahí había camellos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces les dice, Dios te va a bendecir en este tiempo, en esta vida. Y cuando tu cuerpo sea entregado a la tierra, tu espíritu irá con Dios y tendrás vida eterna. Esa es la promesa que hacía el Señor Jesucristo. Y luego llegamos al versículo central en el 31, donde les dice, les toma a los 12 y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo sabía exactamente cómo iba a ser recibido en Jerusalén, cómo iba a ser traicionado por uno de sus más cercanos apóstoles que iban con él en ese momento, el tesorero que se llamaba Judas. Sabía cómo lo iban a maltratar, sabía todo lo que había de ocurrir y aún así tomó el camino y dijo: voy hacia la meta, voy a cumplir la profecía, voy a cumplir las órdenes del Padre que está en los cielos y voy a morir cual debe de ser para darte a ti y a mí salvación y vida eterna, derramando hasta la última gota de mi sangre, dice el Señor Jesucristo. Eso estaba diciendo el Señor Jesucristo, que todas las profecías se habrían de cumplir con Él, con el Hijo de Dios, con el unigénito, con el mismo Dios que es Jesucristo. Si se habrían de cumplir fielmente con el Señor Jesucristo siendo el amado de Dios, ese, dice el Señor, el Padre Celestial: este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo complacencia. Si ha ocurrido con él, si ocurrió con él, ¿qué me espera a mí, Adalberto pecador? ¿Qué le espera a David preguntón? ¿Qué le espera a Cristian? ¿Qué le espera a Rubí? ¿Qué nos espera a todos? Nos espera que se cumplan fielmente todas las profecías. En el versículo 32 plantea Lucas, dice, tomando Jesús, en el 32 dice: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Eso le iba a pasar al Señor Jesucristo. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ahí está el gloria a Dios que tenemos que dar. El gloria a Dios, porque si no hubiese resucitado el Señor Jesucristo, no podríamos ser salvos. Y se cumplen muchísimas profecías en estos dos versículos, porque escrito estaba por los profetas cientos y cientos de años antes que una virgen concebiría y que vendría un hijo y que se llamaría Emmanuel, que sería Dios con nosotros y que es el Señor Jesucristo, y cómo habría de ser maltratado, azotado, vituperado y crucificado y muerto, y que al tercer día resucitaría. Entonces, para los que quieren saber una profecía que se cumpla, solo vayan a este versículo y van a encontrar que muchas profecías se están cumpliendo. Eso es lo que pasó con el Señor Jesucristo y así fue planteado. Ahora, iremos un poquitito a ver algo con Isaías, algo en Lamentaciones, algo en Crónicas, algo con Esdras, con Hebreos y terminaremos esta plática con Josué. En el libro de Isaías capítulo 44, versículos 26, 27 y 28, dice así. Es importante, antes de leerlo, señalarles que Isaías estaba escribiendo esto 780, no 780 años, más muchos años antes de que ocurriese. Esta es una profecía que se habría de cumplir, porque el Señor Jesucristo es crucificado 780 años después de esta profecía y tendrían que pasar todavía más tiempo para que ocurriese esto. Cosas tremendas ocurrieron. Dice así: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada y el templo será fundado. Si lo está escribiendo en el año 750 antes de Cristo, Jerusalén estaba en todo su esplendor en ese tiempo. Israel estaba libre todavía. Israel sería aprisionado en el año 722, es decir, casi 30 años después de que está escrito esto. Y Jerusalén sería destruida en el 586, es decir, más de 150 años después de esta palabra. Pero aquí no nos está diciendo esto, nos está diciendo que Jerusalén y el templo serían reconstruidos. ¿Y cuándo serían reconstruidos? En el tiempo del rey Darío.
pero el rey Darío todavía no nacía, todavía no eran aprisionados, todavía no estaban los asirios gobernando y todavía no estaba Nabucodonosor, siquiera no había nacido. Es decir, antes de ser nacidos ya estaba escrita esta profecía con nombre y apellido, con tiempos y con todas las cosas que habrían de ocurrir. Y sería reconstruida Jerusalén y sería reconstruida también el templo, mandados por el rey Darío, como está escrito en esta tremenda profecía. Ahora, esto ocurre en el año 539. En el libro de Lamentaciones, yo siempre me preguntaba por qué Lamentaciones estaba después de Jeremías. Y Lamentaciones está después de Jeremías porque Jeremías es quien lo escribió justamente en los últimos momentos de su vida. ¿Y por qué se llama Lamentaciones? Porque estaba lamentando, le dolía profundamente en su corazón, en su mente, en su persona. Estaba lamentando los terribles y tremendos hechos que ocurrieron al pueblo de Judá cuando fue destruido totalmente el templo y fue destruida la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de Dios. En el capítulo 1, versículos 1 y 3 dice Jeremías: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Esto le ocurrió a Jerusalén en el año 586 y lo está registrando un protagonista que vivió esta circunstancia. Lo está registrando Jeremías. ¿Cuántos años viene de la profecía de Isaías? Del 750 al 600 son 150, más 14, 164 años después estaba cumpliendo la profecía de que sería destruido Jerusalén y el templo. Y 70, un poquito antes, 60 años aproximadamente después, Darío estaba dando las instrucciones, aparecía Darío, tomaba el control del mundo en ese tiempo y daba instrucciones: los que quieran ir a reconstruir su templo, los que amen a su Dios, vayan, cumpliéndose nuevamente las profecías que estaban puestas para ese día. En el capítulo 2, versículos 2, 3 y 4, en Lamentaciones, registra Jeremías: destruyó el Señor y no perdonó. Órale. ¿Cuál era su pueblo consentido de Dios, su mejor pueblo? La tribu de Judá. De esta estamos hablando. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Y en el 4 dice: entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión, derramó como fuego su enojo. ¿Quién lo derramó? Lo derramó Jehová de los ejércitos, el Padre Celestial. Entonces estamos viendo por un lado Isaías profetizando y Jeremías confirmando que todo estaba ocurriendo tal y como estaba escrito. En el capítulo 5, versículo 19, dice Jeremías: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Jeremías entendió con toda claridad que aun cuando su pueblo amado fuese tras los ídolos, aun cuando su pueblo amado pecara, aun cuando su pueblo amado estaba ya esclavizado y estaban en grandes problemas, dice: tú sigues siendo Dios, es decir, Dios contigo o sin mí, sigue siendo Jehová de los ejércitos, sigue siendo Dios. El Señor Jesucristo contigo o sin nosotros sigue siendo el mismo, porque dice la palabra que el mismo es hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén.
Ese es el punto que tenemos nosotros que entender, tenemos que comprender y tenemos que dejar de estar cuestionando, porque la gente cuestiona, ¿dónde está tu Dios? Mira, tus tenis no son de la marca que yo quisiera, ¿dónde está tu Dios? Dios es el mismo contigo o sin mí, donde quiera que estemos. Ahora, en el libro de las Crónicas, ya no vamos a buscar, en el capítulo 36, en el versículo 22, ahí habla, en la Crónica de los Reyes, habla de que Ciro acaba de tomar el poder, de que acaba de desplazar a Nabucodonosor y su familia del reino, y que en el primer año, exactamente, Dios a través de su Santo Espíritu despertó el espíritu de Darío para que se acordara de Jerusalén, para que se acordara del templo y para que les diera instrucciones. Entonces Darío es quien les dice al pueblo de Dios, les dice, ¿saben qué? Los que quieran ir a reconstruir su pueblo pueden regresar y pónganse a trabajar. Ahí se estaba cumpliendo la profecía que Isaías había dado casi 200 años antes. En el libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 1, encontramos que Daniel mismo está presente cuando el rey Darío, ante el rey Darío y junto al rey Darío, porque acaba de tomar el control y ahí está, es llamado para pedirle consejo. Es altamente probable que Dios haya usado al mismo Daniel para decirle, hey, voltea a ver a Jerusalén, voltea a ver el templo, está destruido. Es altamente probable que eso haya ocurrido. Ahora, en el libro de Esdras, capítulo 1, ese sí lo vamos a buscar. Esdras, capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, y el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, así ha dicho el rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Ahí se estaba cumpliendo la palabra totalmente, la profecía que había dado Isaías primero y después Jeremías también la había dado. Ahora, no tenemos que olvidarnos de que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, pero dentro del pueblo de Israel de las 12 tribus, la tribu de la cual viene el Señor Jesucristo es la tribu de Judá, y a esta tribu le estaba ocurriendo eso. Voy a ir al libro de los Hebreos y estamos casi terminando. En el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, y es el último capítulo, por cierto, dice así, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es. Dios no cambia. Jesús no cambia. Jesús lo encontramos en el Génesis y ya era Dios. Jesús vino, fue hombre y seguía siendo Dios. Jesús está a la diestra del Padre hablando con Dios y Dios mismo le dio toda la potestad sobre todas las cosas que hay en el universo. Entonces, tenemos que entender con toda claridad eso. Y termino leyendo el último versículo del libro del capítulo 21 de Josué. Porque, y este me lo sugirió el David anoche que platicamos, es el versículo 45 del libro de Josué. Josué, recordemos que viajó, estuvo en Egipto de esclavo, viajó 40 años en el desierto junto a Moisés y después le tocó cruzar el Jordán y repartir la tierra prometida. Y cuando termina de repartir la tierra prometida, dice lo siguiente, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Entonces, el tema es ahí, Dios cumplirá. Dios cumplirá todo para bien o para mal. Le cumplió la promesa de meter a su pueblo a la tierra prometida donde fluye leche y miel, le cumplió. Le cumplió a Abraham de que su familia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Le cumplió fielmente porque así es el pueblo de Dios.
le cumplió también la oferta de que si no se regresaban de sus malos caminos, los traería vagando por el desierto hasta que muriesen todos los mayores de 20 años. Lo hizo con la excepción de Josué y Caleb, que fueron hombres de Dios, que no temieron a los enemigos y que dijeron, vamos con todo a tomar la tierra prometida. Únicos que entraron. Cumplió con su pueblo de entregarlo en manos de pueblos incircuncisos para que fuesen esclavos. Cumplió. Porque todas las profecías, amados hermanos, se cumplirán. Y hagamos lo que hagamos nosotros, pensemos lo que pensemos, nos vistamos como nos vistamos, Dios va a ser el mismo hoy, mañana y por los siglos, aún que hagamos nosotros lo debido, lo indebido. De tal manera que hoy les dejo de tarea que hoy en la noche piensen cuántas cosas buenas he hecho y cuántas malas he hecho. Lo que haga para bien serán para mi beneficio, lo que haga para mal serán para mi perjuicio. Y no voy a hacer cambiar a Dios, porque Dios es inmutable, es eterno, está presente en todo lugar, nos escucha, nos ve y todo eso. Entonces no lo vamos a poder engañar, de tal suerte que vamos a sujetarnos a la palabra, busquemos a Dios y vivamos en paz. Demos gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, mi Señor y mi Dios, te doy gracias infinitas por tu palabra, por tu amor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Graba en las mentes y los corazones de las gentes que vean estas palabras, esta prédica. Tócalos, transfórmalos de hoy y para siempre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.